Estamos en comunicación con Fabián Castillo, presidente de FECOA. Muy buenos días, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto poder hablar con ustedes. Un gusto. Queremos preguntarte por la situación, ¿no? Por la inflación que fue la más alta en los últimos 20 años, 7,4%. Bueno, y cómo los comerciantes hacen hincapié, ¿no? Ante todo esto no pueden vender, la gente no tiene dinero. ¿Cómo está toda esta situación? Sí, la verdad que los que tenemos historia de comerciantes, somos pymes, y en el caso mío puntual, que este doble sombrero como presidente de la federación, para la pyme la inflación es lapidaria, ¿no? Sobre todo a la MIPYME. Lo peor que le puede pasar es justamente esa carrera que todos sabemos siempre va mucho más lenta para la recuperación de los sueldos ante esa sintonía. Pero, Juan Pablo, me parece que es muy importante remarcar un tema, que nosotros las pymes no somos formadoras de precio, recibimos los costos, ¿no? Como decía mi abuelo, tratamos de vender bueno, lindo y barato para que la gente pueda consumir, pueda comprar, y sobre todo en estos momentos difíciles. Y acá el gran problema que tenemos en Argentina hace décadas, y ahora se viene profundizando, es la concentración de materias primas y dolarizadas muchas de ellas. Entonces ahí viene el gran flagelo de cortar la cadena de valor productiva, que es tan importante para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo de la Argentina. Cuando el dólar llegó a los 380 pesos en su momento, hace un par de semanas atrás, se decía, digamos, que los comerciantes no tenían un precio fijo, ¿no? Hay muchos que se quedaron con su stock para no venderlo porque no tienen un precio de referencia. Esto, digamos, es dramático, ¿no? Sí, creo que el adjetivo calificativo es drama, ¿no? Nosotros siempre estamos tratando de vivir y no de buscar eso, y no de sobrevivir, que es lo que nos está pasando ahora. Y sí, no nos olvidemos que para una pyme la estantería es su financiación, ¿no? Es su financiamiento, es la forma de poder subsistir. Y cuando ve que esa mercadería en los estantes ya no está, quiere decir que está bajo la línea de flotación. Y hoy es inconveniente. Cuando uno analiza, y lo venimos haciendo desde FECOA, ¿no? Con el CIPA, que es el centro de estudios nuestros que tenemos en la institución, donde las materias primas, sobre todo en mucho valor agregado, ¿no? Cuanto más valor agregado tiene el producto, mayor concentración de las materias primas y mayor concentración con respecto a la dolarización de esas materias primas. Entonces, cuando realmente sube el dólar, falta materia prima, y sobre todo, y la poca que queda está dolarizada. Bueno, eso hace justamente que ese comerciante, que nos ha pasado pero reiteradas veces, ¿no? Uno se ha convertido prácticamente en psicólogo, casi psiquiatra, ¿no? De cada una de las cámaras que están adheridas a nosotros, porque vienen realmente con dramas. Primero, que no hay, y la poca que hay, por esa concentración, lleva a precios realmente que son muy difíciles después de comercializar. Si una persona tiene un pequeño ahorro, y quiero que le comentes a la gente, ¿no? Y quiere apostar en el país y abrir un pequeño negocio, tener algún empleado, por ejemplo, ¿cuál es la carga impositiva hoy en día y la problemática, además de la inflación que se enfrenta el comerciante? Mira, es muy buena la pregunta, ¿no? Porque una de las propuestas que estamos haciendo nosotros al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno nacional es la factibilidad comercial. ¿Qué es lo que uno ve en toda esta situación, y sobre todo en los últimos años, plena pandemia, o anterior también a la pandemia? Que muchos que trabajaban bajo relación de dependencia, y que por diferentes razones, circunstancias, por la edad, que los retiraron, le pagaron una indemnización, o pasan algo, tratan de ser autónomos. ¿Y qué hacen? Tratan de buscar un pequeño local cerca de donde viven, y bueno, sin la experiencia suficiente, se ponen en esa iniciativa sin saber lo que significa, cómo hacerlo, etcétera. Bueno, una de las cuestiones que estamos proponiendo es esa, que antes de habilitar un comercio, que nosotros le demos también esa capacitación y que le digamos qué grado de factibilidad comercial tiene ahí para que no haya el fracaso. Y les comento, hemos hecho una estadística, un emprendedor tiene 1 año y 7 meses promedio de vida cuando no tiene justamente esa cuestión de esa practicidad, de entender
cuál es la carga impositiva que tiene adentro, cómo hace para sacar un monotributo, los tiempos, la burocracia, esta que siempre tiene el Estado, que juegan en contra del tiempo, y el tiempo es pagar, seguir pagando el alquiler, seguir pagando los gastos. Ayer justamente salió el tema y lo pusimos, el Senado acaba de aprobar un aumento a nivel nacional, que las provincias después van a regir de ingresos brutos, ¿no? La parte impositiva. Y la verdad que esto va en contra justamente de desarrollo. La forma de poder manejar una situación es pagando los impuestos los que se pueden pagar y no crear mayor presión impositiva, sobre todo a los más chicos, que son los que se caen después de la línea de flotación. Claro, y el tema también de los sindicatos tiene que ver, ¿no? En las redes sociales está lleno, digamos, de casos de pequeños comerciantes que dicen que en este país es imposible invertir por la condición impositiva, y también por algunos sindicatos que le aparecen de la nada, ¿no? Con los aportes y todo lo que viene atrás. Sí, nosotros, esta parte es un muy buen debate que hay que hacerse en la Argentina, y tenemos que hacer todos los argentinos. El mundo cambió, no es el mismo mundo. Hoy la tecnología, el home office, muchas cuestiones que tienen que ver. Yo soy zapatero de tercera generación y no puedo seguir vendiendo zapatos como vendía mi abuelo o mi padre con una vidriera, sin la amplitud de lo que son las redes o las nuevas formas de comercializar. La tecnología ha hecho, no en la Argentina, en el mundo, un cambio. Bueno, ahí es donde tenemos que capacitarnos, tenemos que ver y tenemos que entender también, ¿no? Que hoy, sobre todo para la pyme, y la pyme la más chica, el empleado es parte también de la familia, ¿no? Porque es parte de la familia, sí, pero también porque los tratamos como si fuese parte de la familia. Y muchas veces hasta los mismos empleados se dan cuenta que es imposible poder sostenerlo con esa cantidad de impuestos, a veces que son inentendibles, que vienen de un lado o del otro, y cuando llega el momento, la verdad que cuando ve lo que se lleva en el bolsillo el empleado, es mucho menor de lo que tendría que llevarse, porque ahí por otro lado se lo están llevando por otro lado. Yo entiendo, la parte sindical es muy importante que se defienda al trabajador, pero tiene que ser de una forma equitativa para su propia subsistencia, para no salir fuera del mercado. Lo peor que le puede pasar hoy a un ciudadano es quedar fuera del sistema, no tener el día de mañana una jubilación, lo que significa la salud pública, la educación pública, lo que tiene que ver el sistema. El sistema se sostiene a través justamente del diálogo y de la cogestión público-privada. Por eso constantemente nosotros le pedimos desde FECOBA, y en el caso mío también como vicepresidente de CAME lo venimos haciendo, es un diálogo mucho más profundo con los responsables, que son justamente los funcionarios. Y los funcionarios tienen que saber lo que significa todos los días levantar la persiana y a la noche poner la cinta del controlador fiscal para ver cuál es el resultado de poder hoy sobrevivir. Y vuelvo a recalcar, hoy se trata de sobrevivir y no de vivir. Y esas dos palabras no son las mismas, vivir que sobrevivir. Fabián, ¿cómo está? Nicolás Pani te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Sabiendo que vos formás parte de FECOBA y que además sos vicepresidente de CAME, como lo mencionabas, cuando asumió Massa, dio una serie de medidas luego de unos días, pero me dio la sensación, no sé qué opinas vos, si compartís o no, de que quizás no se refirió tanto a las pymes, y me parece que es algo, si querés, como contradictorio, porque sabemos que un gran porcentaje, el 98% aproximadamente de las empresas en la Argentina son pymes. Entonces no es contradictorio que, teniendo en cuenta este dato, teniendo en cuenta esta estadística, el flamante ministro de Economía luego en las medidas no se haya referido por lo menos un poco más a esto. Sí, la verdad que una cosa, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y es así, pero te voy a reflejar algo más, ¿no? Porque estas cuestiones no son cuestiones personalistas, que alguien viene a salvar como si fuese un superhéroe una situación. Esto primero tiene que ver con un equipo, y segundo tiene que ver con un plan. Si nosotros no ponemos la palabra plan y empecemos a identificar esta sensación que tenemos todos los argentinos, que no sabe lo que vamos a hacer en nuestra vida el día de mañana, es lo que está aplicando, ¿no? Va en contra del sistema. Acá lo que tenemos que tener es justamente que se presente, y tendría que haber sido así. El primer día o al otro día que asumió el ministro, tenía que haber salido ya con decir, bueno, esto es a corto, mediano y a largo plazo. Eso se llaman políticas de Estado, que le da justamente al ciudadano, a bien decís vos, casi el 98% de la producción nacional, casi 98%, es pyme, ¿no? Casi el 70% del trabajo genuino, real e inclusivo es pyme.
Y la verdad que tiene que ver esa elasticidad. Y vuelvo a repetir, no le voy a poner nombre y apellido a los funcionarios. Sí, lo que tengo que ponerle es que justamente cumplan una función. Y que sepan que si tienen que sacar algo, nos tienen que preguntar a nosotros. Nosotros somos los que sabemos y los que sufrimos la cotidianidad de poder sobrevivir. Porque somos familia, tenemos nombre y apellido. Yo entiendo que son importantes las grandes empresas, las grandes corporaciones económicas, pero son números. Cuando uno escucha y se fue de la Argentina a tal empresa y cerró y quedaron 5.000, quedaron 3.000, son números. Para nosotros no somos números, somos personas, somos familia, y tienen que tener mucho más diálogo, tienen que aprender justamente eso, ¿no? Yo esta semana estuvimos en CAME con el Vasco Mendiguren, el nuevo secretario de Industria, y se lo dije, yo lo conozco hace muchos años, y le dije, utilícenos a nosotros, no improvisen en reglas que capaz que ya pasaron, ¿no? Y volvemos a repetir los mismos errores. Ya sabemos, ya hemos pagado nosotros, han quedado miles y miles de pymes fuera del sistema, se han caído del sistema, y la verdad, hoy lo que tenemos que hacer es recuperarlas y que no vuelvan, y no, que no sigan cayendo y que no se vuelvan a repetir estos errores que nosotros ya lo tenemos grabados. Y en el caso particular mío, se los comento a ustedes, mi padre falleció a los 52 años adentro de la fábrica porque apostó justamente en la década de los 90 hipotecó su casa, su vivienda, todo lo que tenía para comprar maquinaria. Y un gobierno en aquel momento, el de Menem, abrió la importación en dumping de calzado de Brasil y entró un zapato al precio de un taco de lo que valía acá. Y esto no solamente le pasó a mi padre, le pasaron a centenares de miles de pymes que por una mala administración, una mala decisión, han quedado fuera. Y estos son vidas. Acá tenemos que saber, y ustedes tienen una muy importante audiencia, y es importante también que sepan, ¿no?, que nosotros las pymes no formamos precio, porque somos también parte del sistema y somos los que consumimos en nuestro vecino, en nuestro comercio de al lado, somos parte de todo el sistema. Hoy la Argentina no exporta manufactura, exporta commodities del campo. O sea, todo el consumo y toda la producción depende del consumo interno del país. Así está. Quiero preguntarte de acuerdo, digamos, a lo que esperan, ¿no?, ustedes desde la Cámara, digamos, ¿qué es lo que se viene de acá en adelante con un dólar, digamos, que parece, como dice el presidente, que la economía se está estabilizando? No lo vemos desde acá eso, digamos, pero ¿qué expectativas tienen ustedes? También en el rubro, por ejemplo, de la ropa, fue el que más aumentó, llegó a los 3 dígitos, 101%, y si crees, digamos, aunque vos decís que no son formadores de precios, si la inflación no llegó a, digamos, al 101%, ¿por qué aumentó tanto ese rubro? Mirá, primero hay que entender sector por sector, ¿no? No es lo mismo un sector que tiene un 50, un 60% de sus costos con materia prima importada, dependiente de eso, y con el problema que hay, que no hay dólares, y que el que importa justamente esa materia prima no la tiene, porque no tiene los dólares y no tiene la materia prima. Bueno, esa es la cadena de valor, que también se lo dijimos el otro día al secretario, que le dijimos, hay que trabajar en las mesas productivas, sector por sector. Materia prima, industrialización, comercialización, y ahí se va hacia el incentivo del consumo, ¿no? Directamente, no hay una regla de 3 simple que maneje todo por igual. Lo que pasa en el tema alimentario, y sobre todo lo que me toca a mí también, que es el tema del calzado, ¿no?, todo lo que nosotros sabemos, primero hay que entender que cuando se hace esta variable, los costos, ejemplo, de verano, la ropa de verano no es la misma que la ropa de invierno, ¿no? La carga que tiene encima un suéter no es lo mismo que lo que tiene una remera, no es lo mismo una campera que lo que puede ser otro tipo de indumentaria. Primero tratando de ahí. Segundo, el algodón es prácticamente, cuando uno lo empieza a ver en la Argentina, un 65% del algodón viene importado. Y no se sabe que viene importado. Y si nosotros hacemos la variación, que lo comentó el dólar en un año, que no hay insumos, que falta eso, después encima vamos sumando cargas impositivas que se siguen sumando unas a las otras, ¿no? Ahí están los impuestos nacionales, los impuestos municipales, los impuestos provinciales, y todo eso va encima del producto. Claro. Y ahí es lo que también hay que hacer un nuevo planteo justamente de ahí. Yo la verdad, cuando miro el precio que vendía yo el año pasado, y haciendo este correlato con la temporada, ¿no?, a lo que lo vende hoy, yo no aumenté un 100%. Claro. Fabián, te hago la última pregunta. Sí. Juan Manuel te saluda.
¿Qué tal, Manuel? Sí. Con respecto de, bueno, ante la falta de alternativas, de respuestas por parte del gobierno, ¿qué propuestas le presentó FECOBA al Poder Ejecutivo para proteger a sus representados, a los pequeños y medianos trabajadores? Te voy a repetir, la primera es el diálogo. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar en una mesa. Y nosotros somos parte de... Cuando uno va, la verdad que uno a veces es políticamente incorrecto, porque uno, para esta situación, tiene la responsabilidad de presidir una institución de 70 años de vida como la que yo presido. Pero lo más importante es que yo soy pyme y sé lo que es lo que nos pasa. Y la mayoría de los que somos pymes y que somos dirigentes o no, sufrimos y vivimos esto. Ahora, el funcionario tiene que ser funcional justamente a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades de lo que le está pasando. Saber escuchar y entender. En la mesa, antes de sacar un proyecto de ley, antes de una reforma, antes de hacer una propuesta, nos tienen que preguntar a nosotros. Y ese ejercicio no se hace décadas. Ahí cuando uno va, y me ha tocado estar en la Cámara de Diputados para ir a presentar, para bajar la tasa de las tarjetas de crédito, no voy a dar nombres, pero diputados me dicen, la verdad que no entiendo nada de esto, y están en la Comisión de Comercio. Hay senadores que le pasa exactamente lo mismo, y ni digo en el Ejecutivo. Ese es el ejercicio fuerte que para poder entender y cambiar de una vez por todas esta situación. Exacto, que tienen que hablar con las personas que sabemos cuál es el problema y ahí buscar las soluciones. Exacto. Fabián Nayara, te saludo, un gusto hablar con vos. Quería consultarte, obviamente sabemos que todo este contexto trae malestar social, disgusto y la sucesión de manifestaciones, de piquetes, de acampes de diferentes organizaciones sociales que se movilizan en la zona del microcentro y el macrocentro, y quería consultarte al respecto de esto, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas que esto trae para los comercios y la industria? Sí, justo ayer terminamos de hacer un relevamiento. FECOBA, y esto también es importante para que lo sepan la audiencia, representa 243 cámaras, 172 cámaras que son nacionales, y después están todos los centros comerciales barriales de proximidad, desde Lugano, Avenida de Mayo, Florida, que me toca a mí, Avenida San Martín, bueno, está toda la geografía de la ciudad. Hicimos un relevamiento porque lo hemos vivido. FECOBA está en Florida y Rivadavia. Imagínense lo que fueron estos días, esos 2 días prácticamente tomada toda esta zona, entendiendo, ¿no?, las dificultades que pasan las personas. Bueno, lo hemos visto personalmente, lo hemos visto por los medios, cuáles son las carencias, etcétera. Pero esos comerciantes que están en esa zona, en la zona núcleo del problema, les ha bajado de un 80 o un 90% la venta en esos días. Hay semanas que hay 4 piquetes por semana en el lugar. Ya prácticamente la gente no va a consumir. El comerciante tiene miedo de abrir porque ha pasado realmente, no sé, que la gente quiere ir al baño y ellos le dicen pero no, y se enojan. Toda una cuestión muy difícil. Y ahí voy al número. Hemos hecho la zona núcleo cerca de la Plaza de Mayo, entre un 80 y un 90% baja la venta en los comercios que permanecen abiertos esos días. Y multiplicamos la cantidad de días que tienen ese problema. A medida que se van alejando de la zona núcleo, bajan de un 20 a un 30%. Avenida Corrientes, que está lejos de la zona de concentración, la gente cuando sabe que hay un piquete o pasa algo, no va. Ni va. ¿Qué quiere decir que no va? No consume. La cámara de garage, que están adheridas a nosotros también, la cámara de estacionamiento, no hay movimiento comercial, no hay movimiento económico, la gente no va a las oficinas a trabajar. Hay toda una degradación en la dignidad del hombre, que es el trabajo. Claro. Todos estamos defendiendo el trabajo, de un lado y del otro, pero hay formas que tienen que ver también para entendernos como ciudadanía, que esto lo tenemos que arreglar entre todos. Siempre hay alguien que se termina perjudicando, quizás por una forma diferente, quizás hay que hacerlo de otra forma en otros lugares donde no haya concentración comercial, y es lo que estamos pidiéndole justamente tanto al gobierno nacional como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te estaremos convocando más adelante para seguir charlando con todo esto, ¿no? Que nos... Bueno, muchas gracias a ustedes. Son muy importantes para nosotros porque son nuestra voz, y las pymes necesitamos justamente multiplicar las voces para que se sepa la verdad de lo que nos pasa. Así que muy agradecidos y siempre desde FECOBA a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta ahí la palabra de Fabián Castillo, presidente de FECOBA.